Es un privilegio poder estar acá en medio de cada uno de ustedes, hermanos, y que el Señor pueda ayudarnos en esta mañana para poder venir a su palabra. A veces cuando nos encontramos en situaciones difíciles o con un corazón, no sé cuántos hemos experimentado tener, digamos, el corazón un poco así frío con Dios, distante con Dios, o en situaciones donde por la dureza de nuestro corazón nos cuesta buscar a Dios. No sé cuántos les ha pasado eso, no sé si solo a mí, pero muchas veces nos encontramos en una situación que a pesar que sabemos que el Señor es el único que nos puede ayudar, se siente uno como desanimado o se siente uno como que cuesta dar ese paso. Y necesitamos de la gracia del Señor para poder buscarle, para poder venir a Él sabiendo que Él es la fuente de vida, sabiendo que Él es el que nos da esa posibilidad de poder buscar al Señor. En esta mañana vamos a estudiar un salmo que nos invita. Yo le he titulado a esta administración Orando por una visitación y restauración, porque verdaderamente, hermanos, en nuestras fuerzas es imposible, incluso la naturaleza humana de lo que nosotros estamos hechos, le es imposible por sí solo buscar a Dios. Necesitamos que Dios nos atraiga a Él, necesitamos que Dios haga una obra en nuestros corazones. Amén, hermanos. Entonces vamos a estudiar y vamos a leer un poco, hermanos, del Salmo 80. El tema o el título que aparece en el Salmo 80, no sé su Biblia, pero dice súplica por la restauración. Es porque el pueblo de Israel en este momento se encuentra en una situación necesitada de Dios, pero como decimos, hermanos, muchas veces aunque nos encontremos necesitados de Dios, el desánimo o decíamos, hermanos, que en la situación que nos encontremos, necesitamos esa fuerza que no está en nosotros para venir al Señor y buscarle. Si fuera tan fácil buscar al Señor, hermanos, todos estaríamos buscándole en cada situación, pero muchas veces buscamos otras alternativas de cómo tranquilizar nuestra alma, o muchas veces oramos a Dios una o dos veces y sentimos que Dios no nos responde y nos desanimamos y ya no seguimos. Pero este salmo nos invita a buscar al Señor, a orar por una visitación y por una restauración personal. Vamos a leer, el Salmo tiene varios versículos, lo vamos a leer de corrido y vamos a ir tocando algunos puntos en este tiempo, hermanos. Amén. Vamos a empezar. Salmo 80 dice de la siguiente manera: Oh pastor de Israel, escucha, tú que pastoreas como ovejas a José, que estás entre querubines, resplandece. Despierta tu poder delante de Efraín y de Benjamín y de Manasés y ven a salvarnos. Oh Dios, restáuranos. Haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Jehová Dios de los ejércitos, ¿hasta cuándo mostrarás tu indignación contra la oración de tu pueblo? Les diste a comer pan de lágrimas y a beber lágrimas en gran abundancia. Nos pusiste por escarnio a nuestros vecinos y nuestros enemigos se burlan entre sí. Oh Dios de los ejércitos, restáuranos. Haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Hiciste venir una vid de Egipto, echaste las naciones y las plantaste. Limpiaste el sitio delante de ella e hiciste arraigar sus raíces y llenó la tierra. Los montes fueron cubiertos desde su sombra y con sus sarmientos los cedros de Dios. Extendió sus vástagos hasta el mar y hasta el río su renuevo. ¿Por qué aportillaste sus vallados y la vendimian todos los que pasan por el camino? La destroza el puerco montés y la bestia del campo la devora. Oh Dios de los ejércitos, vuelve ahora, mira desde el cielo y considera y visita esta viña, la planta que plantó tu diestra y el renuevo que para ti afirmaste. Quemada a fuego está, asolada, perezca por la reprensión de tu rostro. Sea tu mano sobre el varón de tu diestra, sobre el hijo de hombre que para ti afirmaste. Así no nos apartaremos de ti. Vida nos darás e invocaremos tu nombre. Oh Jehová, Dios de los ejércitos, restáuranos. Haz resplandecer tu rostro y seremos
seremos salvos. Este salmo, hermanos, está basado en un salmo escrito por Asaf, que fue un músico, también fue un sacerdote que Dios lo utilizó para escribir muchos de los salmos de las escrituras. Estuvo ministrando en tiempos de David y de Salomón, y luego se dice que hubo una escuela de Asaf, porque varios salmos como este se escribieron en periodos posteriores de David y de Salomón. Entonces se quedó como una escuela de Asaf que siguieron escribiendo algunos salmos, y ellos le ponían salmo de Asaf o de la escuela de Asaf. Pero es un salmo que describe la situación del pueblo de Israel y cómo ellos, hermanos, en diferentes situaciones de destrucción y lucha que tuvieron, fueron llevados a cautiverios, y desde donde se encontraban, pues era difícil buscar al Señor. Era difícil, y la tristeza venía a sus corazones por cómo se encontraban, pero venían y clamaban a Dios y decían: Señor, restáuranos. Padre, ven a nosotros, visita esta viña, y vamos a tratar de ver en esta mañana, que en la ayuda del Señor, este salmo. Yo he separado, hermanos, el pasaje en 3 partes. El receptor de la oración, ¿verdad? Lo vamos a ver ahí, a quién oran ellos, a quién Asaf está dirigiendo esta oración, que es una oración de visitación y de restauración. Pedimos a Dios que nos visite, que venga sobre nuestras vidas, en la circunstancia que nos encontremos, diciéndole el salmista a Dios: te necesitamos una visitación especial, algo diferente, algo nuevo en nuestro corazón, que nos restaure nuestra vida. ¿Quién es el receptor de la oración? Lo segundo que veremos es cuál es la condición de necesidad que tenía el pueblo. O sea, ¿por qué oraban ellos o cómo se encontraban? Y luego al final vamos a ver cuál era ese clamor que presentaban a Dios. ¿Cuál es el clamor que nosotros podemos presentar a Dios esta mañana y que Dios fielmente puede escuchar? Amén, hermanos. Amén, hermanos. Si tiene sueño, como decía el hermano, levántese, porque a veces yo, así se mira desde aquí, ¿verdad? Que estamos así como que lo llaman a uno, pero el Señor es fiel. Lo primero que vamos a ver, hermanos, es el receptor de la oración, o a quién se dirigía esta oración. Y el Salmo dice de la siguiente manera, dice en el versículo 1, del 1 al 3, oh pastor de Israel, escucha, tú que pastoreas como ovejas a José y que estás entre querubines. Lo primero que vamos a ver, hermanos, es que al Dios al cual hemos de clamar por una visitación es mostrado en las Escrituras como nuestro pastor. Se dice acá, dice que es el pastor de Israel. A nosotros muchas veces nos cuesta entender esta expresión de los pastores porque no vivimos en un país donde sea esta una práctica, ¿verdad? Si vamos quizás a las afueras y vamos a las zonas rurales, vamos a ver gente con vacas, quizás lo más que vamos a ver, ¿verdad? Y gente que apacienta y que lleva a comer pasto a las vacas, pero entendiendo lo que es la labor de un pastor, pero se menciona a Dios como un pastor. Es la figura que describe a alguien que nos cuida y que nos provee para nuestras necesidades de alimento. Dios, como pastor de Israel, es como cuando Israel reconocía a Dios como la única fuente de ayuda y de auxilio. La oveja no tenía a nadie más a quien acudir. No sé cuántos tenemos mascotas en la casa, perritos. Nosotros tenemos 2 perritos en la casa, 2 perritas en la casa. Pero siempre en las familias hay alguien que se encarga de cuidar a los perritos, aunque seamos varios miembros en la familia. ¿No es cierto? A veces hay 2, pero si somos 5 en la casa, 6 en la casa, no todos cuidamos al perrito, no todos le damos de comer, pero el perrito ve generalmente a una persona como el que lo alimenta, 1 o 2 personas, los demás casi no, ¿verdad? Pero en el caso de las ovejas solamente tienen al pastor nada más. Las ovejas solamente tienen al pastor, a quien reconocen que es el que les sustenta y que les ayuda, que no hay nadie más que les pueda socorrer. La palabra que se utiliza aquí es Raá, que significa pastor, que es alguien que alimenta y apacienta, que gobierna y sustenta a sus ovejas.
Y el clamor del pueblo, hermanos, el clamor de Asaf era: oh pastor de Israel, tú que nos sustenta y alimenta, Señor, escucha nuestro clamor. A ti dirigimos este clamor. Directamente empieza el salmo, hermanos, hablando acerca de Dios y diciendo: ya sabemos a quién vamos a clamar. No vamos a buscar una solución en nadie más, porque no tenemos a nadie más quien acudir, solamente nuestro Dios, nuestro pastor. Y además, hermanos, podemos ver que Dios ve a sus hijos como ovejas, a su pueblo lo ve como aquel también que necesita cuidado. Si me acompañan por favor al Evangelio de Juan, en el capítulo 10, en el versículo 11. Aquí no avanza. Para allá. Bueno, ahí tenemos las dos figuras que es lo que vamos a estar viendo. Dios como nuestro pastor. Decía el Señor Jesús, tratando de ejemplificarnos cuál es el cuidado que un pastor tiene por sus ovejas. Decía en el Evangelio de Juan, en el capítulo 10, en el versículo 11. Yo soy, como dice, hermanos, el buen pastor. Fíjense lo que la condición o la actitud del corazón de ese pastor, que Dios, el Señor, dice: el buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado, dice, el que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve al lobo que viene y las deja las ovejas y huye, y el lobo las arrebata y esparce a las ovejas. El Señor Jesús lo que nos está diciendo, hermanos, es que el pastor tiene cuidado de sus ovejas. Dice que si ve algo peligroso, si ve un peligro, si ve algo que pudiera causarle daño a sus ovejas, Él va y acude y es capaz de dar su vida por ellas. Entonces, hermanos, cuando nosotros nos vemos en peligro o en una situación difícil o en una angustia, o como decíamos hoy al principio, que estaban orando por las necesidades que tenemos, donde nos encontremos, podemos confiar, hermanos, que Dios es nuestro pastor y Él tiene cuidado de nosotros. Uno a veces ve el mal venir, hermanos, uno a veces ve las situaciones difíciles o cosas que no logramos entender y pensamos, uno pudiera caer en la tentación de pensar que Dios no se interesa en mí, porque el problema no se soluciona, porque la enfermedad no se quitó. Sin embargo, la Escritura nos enseña que el Señor tiene tal cuidado de sus ovejas que es capaz de dar su vida por ellas. Y dice que hay otro que pudiera ser un asalariado, pero él no es capaz de dar su vida porque sus ovejas no son propias. Pero usted como yo, hermanos, somos ovejas del Señor. O sea, Él nos compró con su sangre, pero somos propiedad de Él. Una figura que tenemos muy clara, hermanos, acerca del pastor y que muchos lo conocemos es el Salmo 23. ¿No es cierto? Leamos juntos el Salmo 23. Dice así el Salmo 23, versículo 1. Vea los cuidados de este pastor al cual podemos abocarnos y tener esta confianza, hermano. Como le digo, a veces la necesidad o la enfermedad no cambian el hecho que Él sea nuestro pastor. Él tiene su tiempo cuando Él va a obrar y actuar, pero sí tiene cuidado de nosotros. Dice el versículo 1 del Salmo 23, Jehová es mi pastor. Y como dice, hermanos, fíjense qué confianza, nada me faltará. Ese es el cuidado de Dios como nuestro pastor. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. En esta necesidad espiritual que nosotros pudiéramos tener de una visitación o que Dios envíe de su espíritu para fortalecernos o levantar nuestra alma o para caminar en su luz o aquel aspecto donde necesitamos de Dios que obra en nuestra vida, hermanos. Él es nuestro pastor y podemos tener esa certeza, esa confianza que Él ha de glorificarse en medio de nosotros. ¿Estamos conscientes, hermanos, que Él cuida de nosotros? Amén.
¿Qué tanto estamos seguros, hermanos, que Él es el que nos alimenta? ¿Creemos que Él es el que nos alimenta, hermano? ¿O creemos que nosotros somos los que proveemos para nuestro alimento? La palabra dice que Él es el que nos sustenta. Él es el que envía. Todo lo que nosotros tenemos, la comida que consumimos, todo es provisión de nuestro buen Dios y Padre. Amén, hermano. Pero también el salmista decía de que este pastor, este Dios al cual clamaban, estaba en medio de los querubines. Y ahí puede ver usted una imagen. Cuando nosotros hablamos de los querubines, lo primero que se le venía al salmista o al pueblo de Israel es el arca del pacto. ¿Qué tipificaba o qué simbolizaba esto, hermano? El que me diga, le voy a regalar un chocolate. Que la hermana por ahí los tenía, ella los va a regalar porque yo no tengo. Pero que me diga qué significaba el arca del pacto. ¿Qué significaban esos querubines o esa arca que está ahí? Vamos a ver. ¿Perdón? El pacto. ¿Qué más? La presencia de Dios. Si algo se manifestaba en ese lugar donde estaba el arca, hermanos, era que la gloria, el Shekinah que se menciona en las Escrituras, descendía. El salmista Asaf estaba tan consciente que al Dios al cual clamaba era el Dios glorioso que se había manifestado en aquel lugar, y es al Dios al que nosotros podemos acudir, hermano. Decía: tú que estás entre querubines, resplandece, despierta, Señor, muestra tu gloria a nuestras vidas. En la jerarquía, hermanos, que se ve en la Biblia de los seres celestiales están los serafines, que se mencionaron allá en el libro de Isaías, que dice que andaban revoloteando y que gritaban y que cantaban gloria, gloria, santo, santo, santo. Y también están, hermanos, mencionados estos querubines, que en la palabra se menciona como seres protectores de Dios. Se dice que cuando Dios sacó a Adán y Eva del Edén, puso un querubín con una espada a proteger para que no pudieran entrar. Y también se menciona lastimosamente Satanás como un querubín protector antes de haber caído. Es decir, los querubines son seres poderosos que están a la orden de Dios para hacer la voluntad de Dios. No tienen mucha relación con los seres humanos, y en el Nuevo Testamento no se menciona relación entre querubines y seres humanos. Sin embargo, hermanos, el texto lo que nos dice es que Dios gobierna sobre querubines, gobierna sobre cualquier ser poderoso que fue creado o que haya sido creado. Y ese Dios poderoso tiene la capacidad y el poder de obrar y bendecir nuestras vidas por medio de su presencia cuando nosotros así lo suplicamos. Y el salmista decía: Señor, ayúdanos, Señor, despierta tu poder, visita nuestra vida, llénanos de ti, te necesitamos en este momento, tú que habitas en medio de los querubines. Si me acompañan, por favor, a Éxodo capítulo 40, versículo 34. Vamos a leer desde el 34 hasta el 38. Éxodo 40, 34 al 38. Dice así: entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión porque la nube estaba sobre él y la gloria de Jehová lo llenaba. Versículo 36. Y cuando la nube se alzaba del tabernáculo, los hijos de Israel se movían en todas sus jornadas. Pero si la nube no se alzaba, no se movían hasta el día en que ella se alzaba. Porque la nube de Jehová estaba de día sobre el tabernáculo y el fuego estaba de noche sobre él, a vista de toda la casa de Israel y de todas sus jornadas. En aquel entonces, hermanos, en tiempos de Moisés, cuando fue puesto ese tabernáculo, se dice que sobre el arca, sobre el lugar santísimo, descendía la gloria de Jehová como una chorro de luz, de fuego sobre ahí, donde se manifestaba, y los sacerdotes les daba temor entrar a ese lugar y solo podía entrar uno una vez al año para poder ministrar dentro de ese lugar. Y la gloria de Dios llenaba ese lugar.
tanto, hermanos, era la gloria de Dios en ese lugar, que dice que si la gloria de Dios no iba con ellos, ellos no se movían de ese lugar. Fíjense. Si Dios no iba, si su gloria no iba moviéndose hacia un lugar, ellos no se podían mover, se quedaban estáticos porque dependían de la gloria de Dios y de lo que Dios pudiera hacer. Yo creo, hermanos, que también es un llamado a nuestro corazón, que necesitamos que Dios, hermanos, pueda guiar nuestros corazones, que pueda llenarnos, que podamos nosotros suplicarle al Señor: Señor, llena mi vida. Yo tengo que tomar algunas decisiones en mi vida y yo necesito que tu gloria esté en mi vida, que tú me muestres, Señor, que tu Espíritu, Señor, vaya adelante mostrándome cuál es el camino que debo andar, y también para llenar mi corazón, Señor, en cualquier momento, así como el pueblo dependía de la gloria de Dios para poder hacer estas cosas. Esta oración estaba dirigida a alguien que escucha y tiene misericordia. Dice el Salmo 18, hermanos, en el versículo 6: en la angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios, y él oyó mi voz desde su templo, y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. No sé cuántos de nosotros, hermanos, hemos estado clamando al Señor por una necesidad, pero muchas veces clamamos, hermanos, o oramos o traemos peticiones y son periodos bien cortos. Pero somos llamados, hermanos, somos invitados por el Señor a traer todas nuestras cargas a un Dios que nos escucha, a un Dios, hermanos, que es nuestro pastor y que también es glorioso, y que su gloria se manifiesta. No solamente es una teoría, no solamente es algo, hermanos, que está escrito ahí en un libro o que contó una persona por ahí hace años. La presencia de Dios, la gloria de Dios es algo completamente real, hermano. Cuando nosotros le buscamos, cuando nosotros necesitamos y dependemos de Él para poder caminar. Y sé que el Señor puede hacer esa obra en medio de nosotros. Amén, hermano. Lo segundo que vamos a ver, hermanos, es la condición de necesidad por la que el salmista escribía. Y aquí es algo un poco difícil, hermano, y es porque la condición en la que se encontraban en ese momento era, o sea, él traía a la memoria un tiempo de sufrimiento y de alejamiento con Dios. Vamos a ver si puedo poner el antes. Uy. Aquí está. Una situación de lejanía y de ruina espiritual en la que el pueblo se encontraba, para decir: yo voy a buscar al Señor, yo voy a venir al Señor. Y yo no sé cómo estamos cada uno de nosotros. Todos aquí nos miramos muy lindos todos, pero solo Dios conoce lo que hay dentro del corazón y cómo nos encontramos. Muchas veces podemos estar aquí, hermanos, yo les digo, pues incluso hasta sirviéndole al Señor, pero con el corazón lejos de Dios, alejado, frío con Dios. Y eso sucede, hermano, sucede. Pero desde ese lugar, desde esa condición, Dios puede escucharnos, Dios puede visitarnos y atraernos a Él. Algunas veces hemos escuchado que en la condición, si nos encontramos en una condición de pecado, si nos encontramos en una condición de lejanía o de tibieza espiritual, es donde menos me puede escuchar el Señor, porque estoy tan lejos de Dios, estoy tan retirado de Dios, que Dios ya ni me ha de escuchar. Pero eso no es lo que la Biblia enseña, hermano. La Biblia no enseña eso. La Biblia enseña que de donde estemos e invoquemos al Señor, aún sea desde el hoyo más profundo, que nos encontremos, de la condición más lejana de Dios, el Señor escucha y está interesado en cada uno de nosotros. Vamos a leer, hermanos, en el Salmo 80, en el versículo 4. Escribía el salmista: Jehová, Dios de los ejércitos, ¿hasta cuándo mostrarás tu indignación contra la oración de tu pueblo? Les dice a comer pan de lágrimas y a beber lágrimas en gran abundancia. Nos pusiste por escarnio de nuestros vecinos y nuestros enemigos se burlan entre sí. Definitivamente Él está haciendo memoria al tiempo cuando Israel había sido una nación gloriosa, hermanos, en el mandato de Salomón,
el rey Salomón, pero luego hubo un cambio drástico en la nación de Israel, viniendo a ser una nación destruida y casi erradicada de la tierra, habiendo sido el pueblo de Dios, habiendo sido la nación que Dios sacó con mano poderosa de Egipto. Llegó un punto por causa del pecado, porque uno dice, ¿por qué viene a veces, por qué vino el sufrimiento a ellos? Pero al seguir la Escritura nos damos cuenta que el pueblo pecó innumerables veces contra Dios, molestó, por decirlo así, a Dios constantemente, y claro, tuvo que venir de parte de Dios una disciplina que Él ya les había anticipado. Y yo les traía por acá un cuadrito, quiero ver, a ver si sale. Fíjese, la nación de Israel, después de David, vino su hijo Salomón. Sin embargo, después de Salomón, el hijo de Salomón ya no hizo lo... Bueno, se dice también, en la Escritura cuenta que Salomón ya cuando fue anciano, no hizo las cosas que había hecho David su padre, sino que se empezó a desviar, siguiendo el corazón, con su corazón, a las múltiples esposas y los dioses que ellas tenían. Claro, su hijo fue tomando esa misma inclinación, y cuando murió Salomón y se quedó su hijo, Roboam, él vino y trató de implementar cosas nuevas en el pueblo de Israel. Perdón, hermano, yo ya me moví. Trató de implementar cosas nuevas en el pueblo de Israel que no le habían agradado a la gente, y dice que la nación de Israel se dividió en dos. Eso es parte de la historia de las Escrituras. Entonces nosotros en este mapa, qué bueno, miren la tecnología, ¿verdad? En este mapa podemos ver, hermanos, la nación de Israel estaba dividida en el reino del norte, y aquí está el reino del sur, que se llamaba Judá. El lugar de adoración era Jerusalén. Ustedes se acuerdan del texto de la samaritana, ¿verdad? Que los judíos adoraban en Jerusalén, y al reino del norte se le conocía también como Samaria, y ellos adoraban aquí en Gerizim, parece que es, ¿verdad? Entonces, esta partición, hermanos, llevó a que todo lo que era el reino del norte se rebeló contra Dios en los tiempos de la historia. Se mezclaron con las otras naciones, de tal forma que ya no hallaban ni de dónde eran, por decirlo así, estaban tan mezclados con los pueblos. Sin embargo, el reino del sur se había mantenido, dos pueblos se habían mantenido juntos, tratando de cuidar del Señor. Viniendo en tiempo, hermanos, Dios, o sea, por causa del pecado, también el pueblo, la nación de Judá, cayó en el mismo pecado de idolatría, que fue lo que ellos los movió. Y entonces Dios les había dicho que si ellos se apartaban de Él, y si caían en la idolatría de las naciones, de los pueblos que vivían ahí, porque se acuerdan que ellos venían de por acá abajo está en el mapa, no lo vemos acá, pero por ahí está Egipto. Ellos se movieron desde Egipto, desde por aquí, que no lo vemos en el mapa, pero vinieron a toda esta nación, que es la que Dios le dio. Aquí estaban los amonitas, los moabitas, ellos vivían en ese lugar. Dios les dio la fuerza para que ellos sacaran a todas esas naciones de ahí, y les dio la tierra prometida. Y les dijo que ellos tenían que ser fieles a Dios, que un solo Dios los había sacado, que ellos habían visto la torre de fuego que los ayudó, que les abrió el mar rojo, y ellos pasaron y llegaron hasta conquistar las naciones que estaban ahí. Y el Señor les dijo, no lo vamos a ver porque vamos a hacer muchos versículos, pero Él les dijo que Él esperaba que la nación no se apartara de Dios, que siguiera fiel al Dios al cual ellos habían conocido. Pero ¿saben qué sucedió? Después de toda esta división y durante todo ese tiempo, el pueblo se empezó a entregar a la idolatría, y llamaron Dios a figuras que existían en ese lugar, y empezaron a adorar y a poner lugares altos para adoración totalmente lejos de Dios, y a practicar, incluso ya vamos a leer un pasaje,
Había un culto que a los hijos los pasaban por el fuego para presentárselo a los dioses, o sea, los bebés. Una mujer tenía un bebé, una judía tenía un bebé. Y en la tradición de Moloch, que era uno de los dioses que existía ahí, la tradición era que tenían que llevar al fuego a los niños y los tiraban en una hoguera para adorar a Moloch. Dios nunca les había enseñado ese tipo de cosas. Eran prácticas de las naciones que vivían ahí, de las cuales Dios les había dicho que no anduvieran en esos caminos. Por causa de eso vinieron, hermanos, diferentes tipos de juicios a la nación de Israel. Y aquí yo les puse unas fechas, que claro, esto tendríamos que leer un montón de libros de reyes y otras cosas, pero así sucedió. Primero, el imperio asirio conquistó el reino de Israel, Samaria, y se lo llevaron cautivos a todas las naciones. Se lo llevaron desnudos, caminando por todas las veredas y lugares hasta llevárselos hasta esas naciones. Mataron a espada mujeres embarazadas, niños, y hubo una gran destrucción. Luego el imperio babilónico vino y conquistó a la nación de Israel, aquí abajo, que sería Judá, ¿verdad? Y también se los llevaron cautivos a Babilonia. Y siguió el trato de Dios por causa del pecado. Después vino el imperio persa y conquistó al imperio babilónico y se los volvieron a llevar cautivos y a sufrir. Luego vinieron los griegos. Esto ya digamos que es un poco más reciente, ya cercano al Señor. En el año 332 se los llevaron los griegos y casi que por la mano de Alejandro Magno casi que los destruyeron también. Luego vino el imperio romano en el año 63 a.C., que fue cuando el Señor ya estaba. También conquistó Judea y lo convirtió en parte de Roma. Luego vinieron todas estas otras, miren, hasta el año 14 de mayo de 1948, la nación de Israel volvió a ser nación durante todo este tiempo, desde el año 722, regresando, digamos, hasta los días de Cristo. Y luego 1948 años pasaron perdidos y extraviados alrededor de toda la tierra, sin tierra, sin nación, sin lugar donde vivir, por causa del, hermano, del pecado. Por causa que ellos, imagínense qué tremendo fue el juicio de Dios para ellos, porque como yo logro ver, hermanos, que como era una nación a la cual Dios se reveló, también el castigo cuando ellos le dieron la espalda a Dios iba a ser bastante fuerte. Tantos años que la nación fue exiliada, hasta ahorita hay una nación de Israel que empezó en el año 1948. Antes no había nación de Israel. Ellos estaban esparcidos por todos los lugares. Dios había traído todo eso. Entonces le decía el salmista, ahora al leerlo logramos entender: Jehová Dios de los ejércitos, ¿hasta cuándo mostrarás tu indignación? Aquí empezaba por allá, mire, los primeros días de esto. Contra la oración de tu pueblo les diste a comer pan de lágrimas. O sea, ellos habían sido esparcidos y habían sido atacados. Y a beber lágrimas en gran abundancia. Nos pusiste por escarnio, a nuestros vecinos y a nuestros enemigos se burlan entre sí. Era un sufrimiento después de haber tenido una nación gloriosa. El templo de Salomón, que venían reyes de diferentes lugares a verlo. Una nación próspera. Por causa del pecado y del alejamiento de Dios, habían sido llevados cautivos y habían empezado a sufrir. Y ellos decían: desde aquí, desde donde nos encontramos, vamos a clamar al Señor para que Él tenga misericordia de nosotros y nos haga volver y nos restaure. Imagínense, hermano, nosotros a veces nos encontramos quizás en una frialdad terrible de corazón o en un pecado X, Y o Z. Y pensamos: no, así como yo me encuentro, que Dios vaya a acordarse de mí, que Dios vaya a tener misericordia, está bien difícil. O ni siquiera siento el ánimo de buscar a Dios. Me siento frío con Dios, me siento alejado con Dios. Pero fíjese que lo que nos enseña este salmo, si la nación de Israel decía: nuestro Dios es el único que nos puede ayudar, aunque nos encontremos esparcidos, destruidos, alejados, ¿cuánto no más usted, mi hermano? Que el Señor ya dio la vida por usted, entregó su sangre preciosa para perdonarle, le ha dicho que Él va a estar con usted todos los días de nuestra vida.
no va a escuchar su clamor, no va a escuchar nuestra oración o la oración de los padres orando por los hijos. Pero esta era la situación de ellos, una situación de lejanía. Vea por favor conmigo en el segundo libro de Reyes, en el capítulo 17. Segundo libro de Reyes 17. Claro, el pecado, hermanos, nos separa de Dios. La indiferencia y la frialdad nos aleja de Dios. ¿Verdad? Cuando nosotros buscamos otros medios de entretenimiento, esparcimiento y no buscamos a Dios, claro que van a haber consecuencias. La frialdad y el alejamiento de nuestras vidas está ahí a flor de piel. Esto es así. Mire lo que dice Segundo de Reyes 17, versículo 7. Lo tenemos, hermanos. Amén, hermanos. Porque los hijos de Israel pecaron contra Jehová su Dios, que los sacó de tierra de Egipto. Este es como un resumen de lo que hemos venido platicando. Debajo de la mano de Faraón, rey de Egipto, y temieron a sus dioses ajenos. Versículo 8, y anduvieron en los estatutos de las naciones que Jehová había lanzado delante de los hijos de Israel y de los estatutos que hicieron los reyes de Israel. Versículo 16, un poquito más adelante. Dejaron todos los mandamientos de Jehová su Dios y se hicieron imágenes fundidas de 2 becerros y también imágenes de acera y adoraron a todo el ejército de los cielos y sirvieron a Baal e hicieron pasar a sus hijos y a sus hijas por fuego y se dieron a adivinaciones y a agüeros y se entregaron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, provocándole a ira. Jehová, por lo tanto, se airó en gran manera contra Israel y los quitó de delante de su rostro y no quedó sino solo la tribu de Judá. Versículo 19. Mas ni aún Judá guardó los mandamientos de Jehová su Dios, sino que anduvieron en los estatutos de Israel, los cuales habían ellos hecho, y desechó Jehová a toda la descendencia de Israel, y los afligió y los entregó en manos de saqueadores hasta echarlos de su presencia. Qué tremendo es esto, hermano. Qué dolor más grande. Yo veo estos textos y yo veo dolor aquí en esta escritura. Porque Dios, hermanos, es un Dios misericordioso. ¿Hasta qué punto se provoca, digamos, la ira de Dios por causa del pecado? Imagínense qué tremendo pasar a sus hijos por fuego, quemar a tus hijos para adorar a un Dios que no te salvó. Y hermanos, muchas veces nosotros nos encontramos haciendo cosas también que a Dios no le agrada. Y nos podemos sentir así: Señor, yo me siento lejos de ti, alejado de ti. Vea por favor conmigo un texto, espérame un ratito, solo voy a moverme aquí. Vea conmigo por favor el Salmo 137, porque hermanos, el pecado causa dolor, el pecado causa alejamiento del corazón. Una persona que vive, hermanos, en pecado y ha conocido algo de Dios, no se siente ni tranquilo estando lejos de Dios, ni tiene la confianza de venir al Señor. Pero nosotros somos invitados, hermanos, a acercarnos a este Dios tan bueno. Vea lo que dice en el Salmo 137, en el versículo 1. Así estaba la nación con dolor. Decía: junto a los ríos de Babilonia, ahí nos sentábamos, y aún llorábamos acordándonos de Sión. Sobre los sauces en medio colgábamos nuestras arpas. Y los que nos habían llevado cautivos nos pedían que cantásemos, y los que nos habían desolado nos pedían alegría, diciendo: cántanos alguno de los cantos de Sión. Y ellos decían: ¿cómo cantaremos los cantos de Jehová en tierra extraña? Era una situación difícil en la que ellos se encontraban por causa del pecado, alejados de Dios. Dice el Salmo 32, y esto sucede, ¿verdad? Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. No hay situación más difícil de insatisfacción
que estar lejos del Señor, hermanos, estar frío, pero aún ahí, hermanos, aún ahí podemos clamar a nuestro Dios y Él es misericordioso y clemente. Es de acción retardada, pero llega, hermano. Llega. Lo tercero que vamos a ver, hermanos, con ayuda del Señor, es el contenido de la oración. Ya vimos que clamaban a Dios como pastor y como aquel Dios que estaba en medio de querubines, un Dios poderoso. En un momento, en un tiempo donde había pecado, había alejamiento de Dios, había incluso disciplina por parte de Dios. Y decimos, hermanos, en medio de eso no dan ni ganas de orar, pero no dan ni ganas de buscar a Dios. Sin embargo, hermanos, el salmista Asaf decía, buscamos a Dios, Señor, manifiéstate en medio de nosotros. Sácanos de esa situación, visita nuestros corazones. Y él mencionaba, hermanos, si usted me acompaña al Salmo 80 en el versículo 2, ya terminando el versículo 1, dice, resplandece, despierta tu poder delante de Efraín, de Benjamín y de Manasés. Ven y sálvanos. Y vea lo que dice el versículo 3. Oh Dios, restáuranos. Haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Sácanos de esta condición en la que nos encontremos. Y glorifícate, Señor. Resplandece en medio de nosotros. Que podamos ver tu gloria, que podamos ver tu poder, Señor. Que puedas levantar mi vida de donde yo me encuentre, Señor. Imagínense que Dios tiene planes maravillosos muchas veces con nuestra vida, pero nos encontramos en una condición espiritual que está tan lejos de que la podamos ver o entender, porque nuestra mente y nuestro corazón está lleno de otras cosas, de las cosas terrenales y no de las cosas espirituales. Pero Dios quiere, hermanos, visitar nuestros corazones, mostrar su gloria, restaurarnos a aquel propósito, como lo menciona el Salmo, aquel propósito por el cual fuimos creados, que es para glorificar a Dios. Y durante todo el Salmo no lo vamos a ver porque sí, como les digo, se hace un poco largo, pero el salmista menciona esta expresión por lo menos 3 veces. Visítanos, Señor, haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Menciona también, Dios resplandece en medio nuestro, despierta tu poder, sálvanos, restáuranos, haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Vea por favor conmigo en Isaías capítulo 60. Cuando el salmista dice, Señor, resplandece, la expresión de buscar el resplandor de Dios es buscar su gloria, es buscar su poder, su presencia manifiesta en medio de nosotros. Dice Isaías 60, levántate y resplandece, porque ha venido tu luz. Y como dice, hermanos, lo tenemos ahí, hermanos, levántate y resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí las tinieblas cubrirán la tierra y la oscuridad de las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Es lo que el salmista decía. Asaf decía, Señor, resplandece en nuestra vida, resplandece en mi hogar, resplandece en mi matrimonio, resplandece en mis hijos. Que tu gloria, Señor, sea vista, que algo diferente que no está en mí, que no proviene de mí, Señor, sino que de ti. Hermano, pero mire, yo estoy así. El pueblo estaba alejadísimo de Dios, hermano, y clamaban a Dios, Señor, visítanos. Señor, resplandece con tu gloria en mi vida, Señor. En otras palabras, hermanos, y en el buen español, Señor, te necesito. Necesito un toque tuyo en mi vida, un toque, Señor, nada más. Que ablandes este corazón, Señor. Una visitación especial tuya, Señor. Te necesitamos.
Vea por favor en Isaías un poquito atrás, Isaías 25. Este debería ser, hermanos, un clamor en nuestros corazones. Lo que pasa es que muchas veces nosotros nos acomodamos a como nos encontramos. Pero decía Isaías 25:9, y se dirá en aquel día, he aquí este es nuestro Dios, le hemos esperado y nos salvará. Este es Jehová a quien hemos esperado, nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación, en quien hemos esperado, hermanos, y nos salvará. ¿Cuántas peticiones, hermanos, hay? Mire, yo no sé cómo decir esto, pero hermano, estamos pidiéndole al Señor porque Él haga algo diferente en nuestras vidas. O estamos acomodados, hermano, a cómo vivimos y a cómo estamos. El salmista Asaf decía, estamos así, pero necesitamos, Señor, de tu gloria. Incluso más abajito en el mismo texto del Salmo, hacía él la referencia a la viña, ¿verdad? Que Dios había hecho una viña y comparándola con el pueblo de Israel, pero esta viña había sido destruida, pero él le decía al Señor, Señor, visita tu viña. Si nosotros somos un plantío tuyo, o sea, tú nos levantaste, visítanos especialmente. Yo necesito que me visites. Necesito de tu espíritu, necesito algo, necesito un milagro, algo diferente. Una fuerza, un poder que vaya más allá de lo que yo me puedo imaginar para que yo pueda levantarme de la situación en la que estoy. Y hermanos, el Dios al que está clamando el salmista es un Dios veraz. Aquí decía Isaías, hemos esperado en ti, Señor, hemos esperado en tu salvación, pero veremos tu mano, veremos y nos alegraremos en tu gran salvación. Despierta con poder, Señor. Despierta con poder, Señor. Te necesitamos. Yo leí un texto en el Salmo, en Isaías 57, que me dio una perspectiva diferente de cómo Dios obra en misericordia. Porque yo les soy honesto, muchas veces hemos oído prédicas o a veces tenemos el concepto, ¿verdad? Porque somos muy buenos para juzgar el pecado en otros y decimos, no, mire cómo anda el hermano Henry, ¿cómo está? No, el hermano Henry anda en moto, no, él anda mal. O el hermano fulano de tal, mire cómo está. No, ese hermano sí que está perdidísimo, anda pero lejos, ¿verdad? O los hermanos, o gente que ya no está aquí, ¿verdad? Y anda en el mundo y uno dice, no, hombre, borrémoslo del mapa o borrémosla del mapa. Incluso, no sé, ¿verdad? Cuando alguien está en pecado, alguien está alejado de Dios o está en indiferencia, somos tan rápidos para emitir un juicio y decir, no, este ya no tiene solución. Y Dios solo hace falta que lo chamusque. Pero no, hermano, mire, yo me encontré un texto que me ha dejado boquiabierto. Dios es misericordioso y clemente y no podemos juzgar a nadie de que esté mal o que a saber cómo le va a ir, porque solo Dios, incluso en nuestra propia vida, o a nuestros hijos, o a nuestros familiares, o a quien sea, decir, no, mírese. Vea por favor conmigo, y si lo puede subrayar en su Biblia, subráyelo, hermano. Isaías 57, versículo 17 al 19. Cuando usted oiga una palabra o alguien que le diga que no hay esperanza en Dios, acuérdese de estos pasajes. Cuando alguien le diga, mire usted tan mal que ya para usted ya no hay esperanza, acuérdese de este texto. Vea lo que dice Isaías 57, 17. Por la iniquidad de su codicia me enojé y le herí, escondí mi rostro y me indigné. Y él siguió rebelde por el camino de su corazón. Vaya, hasta aquí es normal, porque somos rebeldes en gran manera, hermano. Pero vea lo que dice el versículo 18. He visto sus caminos, pero ¿cómo dice? Pero le sanaré.
y le pastorearé y le daré consuelo a él y a sus enlutados. Lo que está diciendo aquí es que alguien puede estar, hermanos, en el peor de los casos, pero desde ahí Dios te ama. Dios no ha dejado de amarte. Dice, estoy indignado, dice Dios, mi rostro está, pero por alguna razón, dice aquí, le sanaré, le pastorearé, le daré consuelo y buscaré a sus enlutados. Produciré fruto de labios de paz. Paz al que está lejos y al cercano, dijo Jehová, los sanaré. Dios te puede buscar en el lugar más profundo. No hay que llegar ahí, hermanos, porque el enojo de Dios es terrible. Ya vieron a Israel lo que le pasó. No podemos jugar con Dios. Pero desde donde yo me encuentre, aún en la situación más complicada, que los hombres me desechen por como yo estoy, Dios no me va a desechar. Él me puede sanar, Él me puede buscar y Él me puede restaurar, porque Él es un Dios misericordioso. Y en medio de la situación como se encontraba el pueblo acá, decía, Señor, necesitamos tu presencia. Y es que mire, hermano, el poder para cambiar no está en nosotros, el poder para ser transformados no está en su vida. El poder para ser transformados está en la presencia de Dios, en la gloria del Señor. Ahí está el poder que usted y yo necesitamos. Se cuenta la historia de muchos predicadores de antaño, hermanos, que predicaban y hasta el día que fueron llenos de la gloria de Dios, sus vidas cambiaron y su forma de caminar fue diferente. Y a veces nosotros quizás ya conocimos la presencia de Dios. O no sé si estamos hablando de algo que no conocemos. La presencia de Dios, ¿qué será eso, verdad? A ver, ¿de qué habla el hermano? De la gloria de Dios, que Dios te visite, que Dios llene, que Dios toque tu corazón, un toque especial. A veces pasa en un momento de oración, cuando nosotros nos humillamos y buscamos a Dios con una necesidad increíble. Ahí viene algo que yo no le puedo explicar. Es una sensación, es un espíritu, y sentimos a un Dios que nos imparte una vida y una fuerza que antes no teníamos para caminar diferente. Y el gozo, y a veces lloramos porque nos sentimos indignos de que Él nos visite, nos sentimos pequeños. Pero es una visitación especial de Dios. ¿Cómo se consigue la visitación especial de Dios, hermano? ¿Sabe cómo se consigue, hermano? Pidiéndola, buscando al Señor, desde donde nos encontremos. Vea lo que dice aquí en Habacuc, capítulo 3, versículo 3. Habacuc 3, 3. Dios vendrá de Temán y el santo desde el monte de Parán. Su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza. Y el resplandor fue como la luz, rayos brillantes salían de su mano. Y vea lo que dice al final, hermano. Y ahí estaba escondido su poder. Dios es poderoso, pero su poder está en su gloria, hermano. En buscarle a Él, en tener una comunión personal con Él. Un toque de su mano, de su presencia, hermanos. De su presencia en medio nuestro. El clamor y la necesidad era, Señor, decía el salmista, despierta tu poder, sálvanos, restáuranos, visítanos, llénanos de ti, Señor. Vaya conmigo, por favor, al Salmo 80 ya para casi finalizar, hermanos. Versículo 14, Salmo 80, versículo 14. Oh Dios de los cielos, decía el salmista, vuelve ahora, mira desde el cielo y considera y visita esta viña, la planta que plantó tu diestra, el renuevo que para ti afirmaste. Ve al versículo 17, sea tu mano sobre el varón de tu diestra, el Hijo del Hombre que para ti afirmaste. Así no nos apartaremos de ti. Vida nos darás e invocaremos tu nombre. Oh Jehová, Dios de los ejércitos,
Restáuranos, haz resplandecer tu rostro. Dice que este varón es el Señor Jesucristo señalado, ¿verdad? El Mesías señalado. Pero también, hermanos, hace una invitación a Dios: Señor, visita mi vida, visita mi corazón. Tócame, Señor, tócame, yo necesito de ti, Señor. Quizá me encuentro así también un poco lejos de ti, un poco frío, Señor, y yo necesito una visitación de tu Espíritu, Señor, de tu presencia. Y el último pasaje que vamos a leer, hermanos, está en segundo libro de Crónicas, capítulo 7, versículo 14. Creo que sí. Segundo de Crónicas 7, 14. Aquí sería para atrás. Ahí lo tenemos, hermanos, y podemos leer ahí también. Dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Y dice el Señor: ahora están atentos, ahora estarán abiertos mis oídos y atentos mis ojos a la oración en este lugar. Decía el salmista: Señor, visita tu viña, visita mi corazón. Necesito de ti, Señor, necesito una visitación especial en la condición en la que yo me encuentro, Señor. Haz un milagro en mí, Señor. Desde donde yo me encuentre, lejos, o si estoy aquí, pues, y estoy bien con el Señor, yo necesito una visitación de Dios en mi vida. Que Él llene mi corazón, que venga sobre mí esa restauración para llevarme al propósito de Dios, en lo que yo pueda hacer. Vamos a orar en esta mañana, hermanos. A suplicarle al Señor, hermanos, por la necesidad que tengamos de Dios. Yo quisiera invitarles, hermanos, a que pudiéramos, si alguien tiene necesidad de Dios, necesidad de que Dios le visite, y usted quiere que mientras estamos orando, que podamos orar, que alguien pueda orar por usted, hermano, hermana, que le pueda suplicar al Señor: Señor, visítame, yo te necesito. Esto es bien personal, hermano. Aunque el salmista Asaf decía: visítanos como nación, como pueblo, ayúdanos, pero es bien personal. Usted y yo podemos venir al Señor y pedirle: Señor, visita mi vida, Señor. Te necesito, Señor. Estoy muy necesitado de ti. Así que vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, tú conoces la condición de nuestro corazón, Señor. Tú conoces cómo nos encontramos, Señor. Solo tu presencia nos puede llenar, Señor, y ayudar, Señor. Por favor, ayúdanos esta mañana. Si hay alguien aquí, Señor, que necesita de ti, un toque de ti, alguien que diga: yo quisiera, pero tengo dudas si Dios me puede tocar, en esta mañana pídele: tócame, Señor, tócame con tu Espíritu, Señor. Señor, visita esta tierra. Señor, manda tu lluvia. Señor, es tu promesa, visítanos. Hoy nos postramos ante ti y nos humillamos. Visítame, Señor, rogando visite esta viña. Visítanos con poder, restauranos. Haz tu
rostro resplandecer y habrá salvación. Vamos a ponernos en pie, hermanos, en esta mañana. Yo quiero invitarlo que mientras entonamos este canto, que usted pueda clamarle al Señor. Pídale, hermano, pídale con fe: Señor, visita mi vida. Visítame, Señor. Visítame, yo te necesito. Dice el texto que leíamos: mis ojos están abiertos y mis oídos, decía el Señor, a la oración en este lugar. Que podamos clamar al Señor, hermano. Yo le invito. Más que, perdóneme con mucho respeto, pero más que verme a mí aquí parado al frente, más que ver ahí el texto, más que vernos a nosotros, hable con Dios en esta mañana. Si usted tiene necesidad de Dios, pídaselo hoy en esta mañana. Señor, visita mi vida, Señor. Te necesito, Señor. Señor, visita esta tierra. Señor, manda tu lluvia. Señor, es tu promesa. Visítanos, Señor. Visita mi vida, Señor. Hoy nos postramos ante ti y nos humillamos, rogando visites esta viña. Visítanos con poder, restauranos. Haz tu rostro resplandecer y habrá salvación. Visítanos con poder, restauranos. Haz tu rostro resplandecer y habrá salvación. Te necesitamos, Señor. Oh Dios, te necesitamos, Señor. Visita mi vida, Señor. Visita mi corazón, Señor. Oh Dios, por favor, visítame desde donde me encuentro, Señor. Oh Señor, ven con tu Espíritu, Señor. Oh Señor, ven con tu Espíritu, Señor. Ven con tu presencia, Señor, a mi vida. Te necesito, Señor. Por favor, Señor. Te necesito, Señor. Lléname de tu presencia, Señor. Solo tú conoces la necesidad de mi corazón, Señor. Padre, en esta mañana te suplicamos por la necesidad espiritual, Señor, de tu presencia en cada uno de mis hermanos, Señor. Que tú puedas ser glorificado, Señor, en la vida de cada uno de ellos, Señor. En sus familias y cada uno de ellos personalmente, Señor. Que tú nos llenes por tu Espíritu, Señor. Y traiga, Señor, esa restauración, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Amén, Señor.